Y Pastor Enrique, ¿qué usted cree que cuán importante es la práctica de la oración en la vida de un cristiano o en la vida de una persona? ¿Será importante realmente o es algo que uno puede vivir sin ella? ¿Qué tú crees? Ahí en la introducción, hermano, tú mencionaste algo que siempre que yo pienso en respecto a la oración me pasa por la mente, y la palabra es disciplina. La oración no es una opción. La oración no es, digamos, como algo que yo busco porque estoy viviendo una emergencia. La oración es una necesidad. Es una necesidad esencial en la vida. Un cristiano, digamos, un cristiano, por decir, sea una persona que apenas se convirtió, o sea, una persona que ya está de salida, debe de practicar eso. O sea, pero es una disciplina, y nuestra naturaleza espiritual nos la demanda, nos la pide. Por ejemplo, me viene a la mente la escritura de Lucas 18, versículo 1. Allí el Señor Jesucristo dice que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, si te fijas, nuestras oraciones, nuestra intercesión es lo que yo le llamo situacional, es circunstancial, es incidental y es empujada por varias cosas. O sea, yo creo que los cristianos debemos de orar porque el Señor Jesucristo dijo que es una necesidad, y una necesidad es una necesidad. Por ejemplo, necesariamente yo me doy cuenta que toda persona come 3 veces por día, mínimo. Eso es entre los snacks y etcétera. Entonces, si nosotros nos alimentamos para estar físicamente bien, nuestra constitución espiritual nos pide necesariamente que nos nutramos orando al Señor. Ahora, es una necesidad, es una disciplina, es una necesidad, pero hermano, es un privilegio. Es un privilegio de los más grandes, hermano. Mira, por ejemplo, si nos ponemos a pensar cuál de todos los supuestos dioses, ¿sí? A los cuales el hombre clama o reclama como su Dios, ¿cuál de ellos le da a la persona, al adorador, al feligrés, vamos, el privilegio de acercarse a él a la hora que sea? Eso es un privilegio. Entonces, yo soy raro, hermano Alberto. Yo digo que yo no oro porque hay pandemia. Yo oro porque, wow, qué momentos, qué tiempos más bendecidos yo he pasado cuando yo oro al Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Gloria al Señor. Y qué bien, ¿verdad? Ese es el placer de la oración, ¿verdad?
Sí, el placer de la oración. Es decir, exacto. que según lo que usted nos cuenta, pastor, que es muy importante entonces. O sea, que para usted la oración es muy importante, siempre. Es una necesidad, hermano, pero ahora yo creo que también al principio, tomando tu palabra que utilizaste al principio, es una disciplina, hermano. Uh-huh. O sea, no es algo que dominas ya, es algo que te va dominando, es algo que es parte de ti. Hay tanta cosa, hermano, que podemos mencionar respecto a la oración, pero yo creo que al final de todo lo que pudiéramos decir, mm, si no oramos, hermano, vamos a errar siempre. Uh-huh. Si orando, hermano, batallamos, imagínate no orando al Señor. Amén. Amén, amén. Efectivamente, no, me viene a la mente ese texto de Daniel, capítulo 6, verso 10, después que cuando le dijeron precisamente que no podía orar más y la necesidad de Daniel era tan grande que decía que se fue para su recámara y dice que abierta las ventanas, que oraba 3 veces al día. Al Y día, a mí me exacto. llama la atención esta frase cuando dice como solía hacer antes. O sea, que la vida de oración de Daniel no fue de emergencia solamente, sino fue una vida constante, siempre normal. Y eso es una bendición en nuestras vidas, como bien tú has dicho también, la oportunidad y la bendición de tener acceso a Dios constantemente. Exacto. Si no, nos volvemos raquíticos, decimos nosotros, débiles espiritualmente, débiles.